Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estoy encantada, bueno, estamos encantadas de estar aquí una Así es. semana más. Eh, Les recuerdo que estamos en el ciclo de charlas, acompaña a tus hijos a aprender con amor. Vale, este ciclo de charlas empezó hace 15 días, hace 2 semanas, con la charla de el amor, una elección y una lección con nuestra querida Marcela Bernal. Y fue súper bonita, así que no se la pierdan si no estuvieron en el directo, si no la han visto, todavía está ahí colgada en nuestra página, así que dense un paseíto y véanla, porque está súper interesante. Y hoy tenemos a nuestra querida Ceci Mora, que ella es educadora de profesión, es la fundadora de Gazania Educa, ¿vale? Que es un espacio educativo para reducir bloqueos que limitan el aprendizaje de los niños. Qué interesante. Además, es, como dije, educadora especialista en dificultades de aprendizaje. Ceci, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Bienvenida. Estoy muy feliz de tenerte aquí y seguro que Leti también está muy feliz. Sí, sí, realmente sí lo estoy. Y además porque Ceci, además de pues todo esta preparación que tienes y para tratar toda esta cuestión de los problemas de aprendizaje, quiero también comentar que es parte de nuestros círculos de crianza. Así Entonces, es. bueno, ha sido pues un placer, ¿verdad? Poder coincidir con ella en esta nuestra historia y poder hoy compartir este hermoso momento con ella y que ella sea parte también de las personas que puedan nutrir este espacio para el beneficio de todas las mamás y los papás. Entonces, pues muchísimas gracias, Ceci, por estar aquí. Muchísimas gracias, Jenny, y pues bienvenidos todos. Gracias. Bueno, les recuerdo que si ven este video no lo van a ver en directo porque tenemos que confesar que lo hemos tenido que grabar porque nuestra querida Ceci no podía en ese horario. Ya saben que estamos en diferentes países, en diferentes lugares, entonces no podíamos y no queríamos dejar de tener a nuestra Ceci aquí en este espacio. Entonces lo que hemos hecho es grabar, pero eso es secreto, no lo digan a nadie. La hemos grabado y la van a ver ahora grabada, ¿vale? Pero aquí estamos nosotras tres para hacerles sentir como si estuvieran en directo igualito, ¿ok? Bueno, Ceci, querida, no sé si quieres decir algo para presentarte tú o si prefieres que te haga de una vez una preguntita ya para empezar. Mira, lo primero es agradecer esta oportunidad. En lo personal, primero a Leticia, a ustedes por el gran encuentro que hemos podido tener a través del círculo de crianza, porque me quiero definir, en realidad siempre estoy en constante búsqueda, tanto en lo profesional, que ha sido mi motor de crecimiento, con el profundo respeto y cariño que siento a mis estudiantes, a las necesidades que ellos presentan, sobre todo en la parte afectiva, pero también siento que como mamá a veces no podemos transferir lo que nosotros con tanta paciencia y amor hacemos con nuestros pequeños estudiantes a nuestros hijos. Ahí en la crianza sale nuestra propia historia personal, que tenemos que primero reconocer, aprender a aceptar, y en esa búsqueda logré encontrar a Leticia, a ustedes, y me siento profundamente agradecida de este espacio y poder hacer esta fusión de cómo también nosotros como mamás podemos brindar esta contención, esta conexión con nuestros hijos para que puedan aprender, pero por sobre todo puedan ellos ir creciendo en un ambiente respetuoso. Que el mismo objetivo que yo tengo a nivel educativo, que podamos ser respetuosos con las necesidades de ellos, sobre todo en el plano emocional. Ya siento que a veces hay una alta exigencia, alta demanda porque ellos logren objetivos, pero si no está la base, que lo primero que tenemos que nosotros consolidar es cómo ellos se sienten, cómo realmente transmitir el aprendizaje de una manera tranquila y consciente, en base a sus necesidades. Así que ese es como mi objetivo, poder brindar esta estrategia a las familias, y qué mejor con esta mirada bien tanto de la crianza como la parte educativa.
que son dos pilares, pero básicos en el desarrollo de nuestros niños y niñas. Así que Sí, pregunten nomás. sí, sí. Bueno, pues, a ver, yo quería preguntarte, según tu experiencia, ¿no? ¿Cómo se relaciona las emociones y el aprendizaje? ¿Cómo se relacionan? Mira, primero tenemos que entender que el aprendizaje por esencia, por nuestra propia naturaleza, es un aprendizaje que debería darnos sensaciones de agrado, de emoción, conectarnos con nuestra propia esencia. Cuando nosotros nos remontamos a nuestro inicio desde pequeño, por ejemplo, los aprendizajes que son naturales, como caminar, si nosotros nos damos cuenta, es un aprendizaje tan natural, lleno de armonía y también de paciencia por parte nuestra, de ir dándole toda la mediación que necesitan para que ellos lo vayan haciendo de manera confiada. Si ustedes observan a un niño que está aprendiendo a caminar, se van a dar cuenta que desde su mirada, desde su expectativa, existe curiosidad, existe una conexión con emociones que generan bienestar, está la alegría en ello, ¿ya? El hecho de poder acercarse a ese conocimiento, a poder explorar y descubrir el mundo. ¿Qué nos ocurre cuando nosotros vamos avanzando en nuestra historia de vida? Ese aprendizaje que por sí mismo debe ser natural y conectado con emociones positivas, en algún momento existe un quiebre, también por la exigencia que nosotros como padres o como educadores vamos poniendo para que avancen. Y a veces esos quiebres hacen que no sean las mismas expectativas que tiene el niño o no respetamos tanto su propio ritmo. Por lo tanto, empiezan a generarse emociones que empiezan a bloquear un poco su aprendizaje. Desde la mirada de que no son las mismas expectativas quizás que tenemos nosotros como padres, o también las reacciones que nosotros tenemos que no son las que ellos esperan. Por ejemplo, al momento de equivocarse, quizás nosotros podemos alzar la voz, empezamos a no tenerle la paciencia que nosotros que ellos necesitan, y eso genera una emoción negativa como el miedo. O sea, no es una emoción negativa. Nosotros sabemos que todas las emociones, si nosotros sabemos gestionarlas, son parte de nuestra esencia. Así Pero es. ese miedo va a generar, por ejemplo, un mecanismo de estrés y probablemente esa experiencia que tiene que ser por naturaleza positiva, agradable, se empieza a hacer un poco más insatisfactoria. Por lo tanto, tanto las emociones como el aprendizaje, en mi experiencia y en lo que también desde la neurociencia, la neuroeducación nos explica que estamos nosotros destinados por naturaleza a ser felices. Todos los aprendizajes tienen que tener el bienestar para que se logren y se afiancen de la mejor manera. Entonces hay claramente una relación que tenemos que hacernos conscientes tanto como padres como educadores. No podemos educar si no tenemos claro qué está sintiendo nuestro estudiante y nuestro hijo al momento de que nosotros hacemos las tareas escolares con ellos. Totalmente de acuerdo con eso. Además, yo soy experta en inteligencia emocional y cuando yo hice ese experto, cuando hice mi experto en inteligencia emocional, pensé cómo es posible que esto no se enseñe en las escuelas. O sea, creo que es algo que deberían enseñar en las escuelas y toda persona que no tenga formación en ello debería tomar formación, informarse, enterarse, porque la inteligencia emocional es súper importante para el resto de todas las cosas que hacemos en la vida. O sea, es más, de hecho, se ha descubierto que es más importante que el coeficiente intelectual, que la inteligencia de instrucción, ¿no? Las habilidades, eso es más importante la inteligencia emocional. Entonces, creo que es súper importante lo que estás diciendo y vamos, me encanta que lo apliques con tus alumnos porque eso se llevan un plus, vamos, y no es un plus, es el plus. Mm, Sí. sí, es importante, sí. Sí, perdón. A mí fíjate que me llamó mucho la atención de esto que nos estabas comentando. Primero, esta parte que decías tú, bueno, el trabajo acá escolar es algo,
pero hay que llevarlo también en la crianza. Y esa parte me gustó mucho porque fíjate que yo como mamá, a mí me pasa a veces que yo puedo ser muy paciente y tolerante con un estudiante mío, ¿sí? Pero cuando voy a casa, tener esa tolerancia y esa paciencia con mi hijo, pues es muchísimo más difícil desarrollarla. Y a veces me llega así como esa confusión, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que sea más fácil para otro y no para mi hijo? Y aquí me surge, no sé si esto está relacionado con esto que nos decías, las expectativas que tenemos como padres, que seguramente no son las mismas o no es la misma exigencia para alguien externo que cuando es tu hijo. Y en este sentido, Ceci, a mí me gustaría que nos pudieras explicar más cómo esto que esperamos que sean nuestros hijos, entonces está limitando nuestra capacidad para poderles mostrar un mundo de aprendizaje, pues asociado o ligado con estas emociones de alegría, de amor por el estudio, en lugar de hacerlas asociadas al miedo. ¿Qué podemos hacer ahí, Ceci? Mira, creo que lo central en este proceso de descubrimiento es ver qué estamos sintiendo nosotros como madres, cómo podemos vincular nuestra propia historia también como estudiantes. Quizá tenemos recuerdos que quedaron en el inconsciente que generan que nosotros tengamos mecanismos más reactivos. Por ejemplo, ¿qué esperaban nuestros padres también de nosotros? ¿Cómo eso se repite y se transmite de generación? Probablemente cuando pequeña yo, no sé, mis papás tenían una alta exigencia, no le gustaba que yo me equivocara. Y inconscientemente esa misma reacción yo la transmito también a mis hijos y genera patrones reactivos que están en el inconsciente. Por eso es muy importante primero observarnos qué estamos sintiendo nosotros en ese momento, al momento que nosotros queremos explicarles, al momento que queremos que ellos logren los objetivos, porque si nosotros estamos sintiendo esa sensación de incomodidad, de presión, primero tenemos que parar, ¿ya? Porque cuando estamos nosotros en estrés, porque mi hijo probablemente no está logrando las expectativas que yo quiero, lo está haciendo más lento o no está haciéndolo al ritmo que yo deseo, tengo que parar, porque si esa sensación de intranquilidad, de depresión, también le afecta a mi hijo. Y probablemente ahí se genera también este bloqueo emocional, de que está mi pequeño, mi pequeña está percibiendo que hay una tensión en ese momento. Y si está percibiendo esa tensión, es probable que también él tenga un mecanismo de que vaya a evadir, de que vaya a salir de ese proceso que debería ser de una conexión mayor, de una conexión afectiva primero, bajar los niveles, aquietarnos para poder lograr lo que nosotros queremos en el fondo. Pero como padres, como tú bien lo dices, Leti, el vernos sería lo clave, que es distinto cuando nosotros estamos con los estudiantes. Nosotros ahí ya tenemos una mirada mucho más objetiva. Sabemos, no hay un vínculo desde mi propia historia personal. Me centro en lo primero que es cómo yo como profesional o como educador voy a transmitir de la mejor manera el aprendizaje. Si tengo este conocimiento desde la inteligencia emocional, como lo dice Jenny, sé que es importante la gestión primero de esas emociones. Tengo que enseñarlas, tengo que educar para luego transitar objetivos de aprendizaje que sean relacionados con otras destrezas o otras habilidades. Pero como mamá o como papá, sale primero lo que está adentro en nuestro corazón. Uy, se te apagó el micro. Ya. Y fíjate, bueno, yo quería aquí compartir algo, porque fíjate que yo tuve un tiempo a mi cargo a mi sobrino cuando tenía 15 años y pues toda la familia somos de que teníamos como que este mandato
de familiar, ¿no? De que solamente estudiando se es alguien en la vida, ¿no? Entonces, como que era esta creencia de que para que tengas, para que logres, para que hagas, tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Y bueno, pues mi hermana tiene un posgrado, yo tengo un posgrado, mi hermano también, mi hermana estudió para ser estilista, o sea, todos, ¿no? Nos fuimos preparando, ¿ok? Y mi sobrino, cuando él tenía 15 años, pues estaba en una etapa en la que la adolescencia, en la que él decía, es que no sé quién soy, ¿no? Y estaba teniendo problemas para la escuela. Y yo recuerdo que un día, pues yo como que me lo llevé para que pudiera presentar su examen de ingreso a la preparatoria y yo un día me puse muy agresiva con él y esto ahorita se me vino a la mente por lo que tú nos estabas diciendo, porque yo le estaba exigiendo y estudia y estudia y estudia y estudia y pues menos estudiaba, obviamente. Y entonces el punto es que yo caí en la cuenta en ese momento que yo estaba haciendo así con él porque yo tenía una historia justamente en la que a mí se me exigía de la misma manera. Tengo un recuerdo ahí muy marcado de una experiencia en la que se me exigía estudiar para obtener un lugar en la escolta que yo no logré, ¿no? Y entonces como que yo vivía con la culpa de haber decepcionado a los demás por no haber obtenido este lugar. Y yo se lo exigía inconscientemente a mi sobrino, era esta exigencia de no nos decepciones, ¿no? Pero no tenía que ver con él, sino con nosotros, conmigo en este caso. Entonces, creo que sí, esta parte que dices, ¿verdad? Que si uno está reaccionando, si uno está empezando a gritar, a lo mejor es el momento de parar y preguntarte qué de mi historia, ¿no? Se está presentando en este momento y que no tiene que ver con mi hijo, sino conmigo, y poderlo quitar para que entonces es una manera ya más amorosa podernos sentar, acompañar a nuestros hijos en este proceso. A mí me llama mucho la atención, Ceci, que nos digas que aprender debe de ser algo placentero, ¿sí? Pero ¿cómo, o sea, cómo logramos en esta época en la que parece ser que muchos de nuestros jóvenes ya no están tan interesados en estudiar, cómo logramos ayudarlos para que esto se vuelva placentero para ellos? ¿Cómo podemos, no sé, reprogramarnos para poder regresar a lo que se supone que debería de ocurrir de manera natural? Es una reflexión súper profunda, porque primero tendríamos que entender que el sistema educativo en general está muy atrasado en relación a las expectativas, a los intereses, al qué en el fondo queremos que nuestros niños, nuestros jóvenes sean como actores de un mundo completamente distinto al que nosotros tuvimos o que otras generaciones. Entonces estamos, en el sistema educativo está repitiendo patrones que no están asociados a realmente a los intereses, los gustos, las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, por una parte, estamos con esa desventaja, que estamos atrasados, completamente atrasados. Pero como padres tenemos que transitar a ser conscientes primero en eso, en ver qué habilidades, qué talento, qué quiero que mi hijo realmente se proyecte en un futuro. ¿Ya? Quitar quizás las viejas creencias que solamente tiene que cumplir en el colegio, que tiene que llegar a la universidad, que tiene que tener un trabajo estable, porque el mundo está cambiando, hay muchas formas distintas también que nosotros como padres no conocemos y que nuestros hijos sí conocen, de que son maneras mucho más cercanas para después poder desenvolverse y poder tener acceso a nuevas oportunidades. Entonces, primero tenemos que conectarnos, no nos queda otra que conectarnos con ellos. La tecnología, si bien puede parecer una amenaza, pero también tenemos que llegar al equilibrio de cómo esos gustos que ellos avanzan tan rápido, que conocen, que están involucrados en esta tecnología, acercarnos y primero acompañarlos. Saber qué ven, saber qué sienten, cómo vincular quizá esos conocimientos, haciendo un mayor razonamiento de cómo perciben el mundo. Y probablemente darnos el tiempo para de ahí transferir a los aprendizajes que realmente queremos que logren para su vida. Entonces, calma. En estos momentos necesitamos calma primero
porque si vamos a estar con esas creencias presionando a nuestros niños, lamentablemente los desconectamos de ellos, desde la parte afectiva. Y lo que queremos, que tener una crianza respetuosa, que es lo que tú también nos planteas, desde la parte educativa es lo mismo. Tenemos que ser respetuosos primero y conocerlo. Y tenemos que darnos ese tiempo. Yo sé que las comunidades educativas nos cuesta, es un gran desafío porque los objetivos de aprendizaje son otros, tenemos esta disonancia, pero lo que va a quedar realmente en nuestros estudiantes, en nuestro hijo, va a ser cómo nosotros nos conectamos con ellos. Si no pensamos en nuestra propia historia, nosotros no nos acordamos de las asignaturas de que nos hacían los profesores, no acordamos cómo fueron ellos con nosotros, cuando nos levantaron el ánimo, cuando nos tuvieron una palabra de aliento, cuando nos enseñaron de una manera divertida y yo me acuerdo de esa anécdota y ese aprendizaje sí quedó. En cambio, cuando pasa todo sin esa conexión afectiva, no quedan estos recuerdos, que son la base de la confianza y de cómo yo también me planteo en el mundo. Así que yo invitaría a las familias primero a quietarnos, a entender, como dices, también lo reforcé y también lo reforzaste tú, Leti, qué son esas creencias, qué son esas expectativas que yo tenía antes y cómo eso están influyendo en mis patrones reactivos. Cuando ya me siento en estrés, parar. Esa sería como mi primera recomendación. Bonito. Muchas gracias, Ceci. Sabes que me encanta que digas eso porque a mí, pues yo con mi hija soy un poco así, ¿no? Con respecto a la educación. O sea, yo siempre le digo a ella, cuando de hecho ella es la que se preocupa y dice, ay, mamá, voy a suspender el examen, ay, no sé qué. Y yo le digo, mi amor, mira, no te agobies. Tú has ido a clase, tú has estudiado, ya verás cómo lo sacas bien. Y si suspendes, tampoco va a ser el fin del mundo. O sea, el mundo no se va a acabar por eso. Así que tú tranquila. Y siempre ella tiene unas notas excelentes. Ella tiene una media de 9,25 en su sobre 10 aquí en España. Y siempre tiene unas notas excelentes, pero siempre está preocupada, bueno, a veces con ciertas materias, pues se preocupa más y tal. Y yo siempre le digo eso. Y siempre le digo también que que a la hora de elegir, porque ella tiene 15 años y ya ahora el siguiente curso va a ser el último curso de la ESO, que es como la secundaria, ¿no? Y luego viene el bachillerato, que ya no es educación obligatoria aquí, pero ella lo quiere hacer. Pero ya ahí te diriges un poquito a qué carrera quieres estudiar, si quieres estudiar. Entonces yo le digo, hijita, tienes que mirar dentro de ti qué es lo que más te gustaría hacer, no, no lo que más dinero te va a dar, no lo que estudié yo, no lo que me gusta a mí, lo que te guste a ti. Algo, porque recuerda que vas a pasar mucho tiempo trabajando, Correcto. estudiando para lograrlo y además mucho tiempo luego trabajando si logras tu objetivo de trabajar en eso que vas a trabajar. Vas a pasar mucho tiempo de tu vida, entonces tiene que ser algo que te haga feliz, porque si no, vas a pasar tu vida amargada. Y le pongo el ejemplo mucho porque ella siempre dice, por ejemplo, alguna profesora que no es tan eh, buena en su transmisión en la transmisión de sus conocimientos. Entonces yo le digo, hija, eso probablemente es porque ella no es feliz con su profesión. Entonces es súper importante que lo que estudies o a lo que te vayas a dedicar o lo que quieras, en lo que quieras trabajar, sea algo que te apasione. Entonces tienes que ver cuál es tu pasión, qué es lo que hay dentro de ti que te hace tan feliz cuando lo haces. Yo veo que te gusta la música, veo que también te gusta dibujar, veo que te gustan muchas cosas. Entonces, de esas cosas que te gustan tanto y que como un día nos dijo una persona con la que hicimos una formación, nos dijo, eso que harías sin que nadie te pagara y estarías feliz y lo hicieras, lo harías, ¿no? Pues eso, tienes que buscar algo así, ¿no? Y, y creo que esa es la mejor manera, obligar a alguien, no, y también hago aquí un llamamiento a los profes, porque los profes son como los papás
y las mamás son también, pueden llegar a ser inspiración o pueden llegar a ser frustración. Convertir o sea, convertir los ideales de un niño o de un adolescente en una frustración. Entonces, es importante que sepan que tienen gran responsabilidad también y que seamos conscientes todos, tanto mamás, papás como educadores, que tenemos una gran responsabilidad y que estamos creando la sociedad futura. Y creo que eso es súper importante. Fíjate Sí, que yo, concuerdo por totalmente. ejemplo, ahora escuchándote, Jenny, también recordé una plática que di acerca de la conexión del cerebro con el corazón, en donde cada vez hay más evidencia de que el corazón, ¿sí? O sea, pensábamos que el cerebro tenía el control, ¿no? De todo, ¿sí? Y ahora hay evidencia de que el corazón tiene neuronas que llevan información al cerebro y que es muy probable que el corazón también tenga una influencia en el cerebro. ¿Y a qué voy con todo esto? Justamente a esta parte, porque pareciera que no es tan importante el amor. Sin embargo, ahora ya hay incluso libros en donde para docentes, en los que justamente les indican, ¿no? ¿Cuál es la importancia de las emociones en el aprendizaje? Y entonces, obviamente, como nos lo explicaba Ceci, cuando una persona está estresada, ¿cómo va a llegar, no? ¿Cómo va a entrar el aprendizaje estando estresado? Es muy diferente a cuando uno está relajado y está recibiendo la información porque estás más receptivo para recibirla. Entonces, aquí el punto es, cómo logramos esta conexión? ¿Cómo logramos este punto de reflexión también en los maestros, en los docentes para poder conectar con sus alumnos? Yo estuve viendo un video que me mandaron, me encantó, de una maestra de primaria en una población indígena aquí en México. Me parece que sí era en México, voy a buscar el video, pero me impactó muchísimo porque ella describe una historia en donde ella le hace una crítica a una de sus alumnas y le hace una crítica muy fuerte a su trabajo y entonces la niña, ella ya no tiene la confianza para acercarse a ella y al final termina desertando. Y la maestra se da cuenta de esto, de que sus palabras tuvieron ese poder. Y a raíz de eso ella decide cambiar. Ya no pudo hacer nada con la niña, pero lo que sí hizo fue ella cambiar su manera de enseñarle a los niños. Y entonces ahora no pasaba el video, ¿no? Cómo se ponía a jugar con ellos, cómo los hacía disfrutar el aprendizaje. Y esto pues le daba unos resultados totalmente diferentes a lo que ocurrió con la niña. Entonces, creo que sí, ¿verdad? Sí, esta parte que tú nos decías de sensibilizarnos y conectar. Pero, ¿qué es la conexión, Ceci? ¿Qué significa para ti la conexión y cómo la podemos lograr? Porque a lo mejor a veces suena así como que el amor, ¿no? Así muy romántico y qué bonito, pero ¿cómo lo desarrollamos? Para mí la conexión es el amor, pero ¿cómo lo logramos entonces? Todo lo que tiene que ver con el proceso de conexión obedece fundamentalmente al reconocimiento primero. Tienes que reconocer, tienes que observar tanto las necesidades del estudiante, de tu hijo, y también tus propias necesidades, tu propia expectativa, como hablábamos, tus propias creencias, porque desde ahí puedes mediar. ¿Ya? La mediación del aprendizaje tiene que, en el fondo, invita a que exista esta conexión, pero a través del autoconocimiento como base, ¿ya? Un autoconocimiento del mediador y un autoconocimiento o conocimiento de cómo está pensando, cómo está sintiendo, qué está necesitando mi hijo, mi estudiante para aprender. En la medida que yo reconozco primero eso, voy a poder establecer los vínculos tanto afectivos, que serían la base para el aprendizaje, y los andamios para poder ir viendo cómo yo voy a ir logrando que el aprendizaje se dé de una manera sin tanto bloqueo en el fondo. Gestionar el momento, establecer
la forma más fácil, de acuerdo a las habilidades, a los talentos. En el fondo es como yo genero una ruta para poder lograr la meta que yo me quiero trazar. Pero no es la meta del mediador, sino en el fondo cómo yo invito a mi hijo o a mi estudiante a que él se trace sus propias metas, que sienta que ese objetivo, que ese aprendizaje es significativo para él. En la medida que él tenga expectativas de logro, va a poder conectarse también con eso que yo lo estoy invitando a poder aprender. Pero tiene que para él ser importante o para ella ser importante y significativo. De lo contrario, tampoco se va a lograr. En el fondo, conexión es conectar todos los circuitos neuronales en nuestro cerebro. No es como tú dices, de lo utópico, de lo filosófico, sino que aquí hay un sustento desde cómo nosotros estamos diseñados. Estamos diseñados como seres humanos para que el aprendizaje se logre de una manera placentera. Lo veíamos con el ejemplo inicial. Nuestros primeros aprendizajes son placenteros, ya son naturales, nos invitan al disfrute, ya, y científicamente tenemos circuitos neuronales que hacen que el aprendizaje se dé de esta manera. Entonces, para activarlo, obviamente tenemos que ir conectándonos con eso, conectándonos con este aprendizaje desde estas bases que yo creo que la neurociencia y la neuroeducación valida en el fondo lo que nosotros por instinto sabemos. Ya nosotros somos seres instintivos y sabemos que en nuestro hijo, cuando nos conectamos con ellos, tenemos el afecto, amamantamos, ya estamos generando un vínculo y está este apego. Así debería transitar nuestra vida desde un entorno mucho más respetuoso a nuestra propia naturaleza humana. Y así los aprendizajes. Ay, a mí me dejas Bueno, con qué una bueno. sensación así muy, bueno, me dejas muy sensible y muy reflexiva, la verdad. Sí, qué lindo. Ceci, Mm, Jenny, perdón. Muchas gracias. No, no, eso también iba a decir que muchas gracias por esto. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. La verdad es que este tema podríamos pasar, creo que no media hora ni 45 minutos, sino podríamos estar 2 horas por lo menos hablando de este tema porque es un tema bastante interesante. Quizá podríamos crear una masterclass hablando de esto porque creo que sí que cuanto más difundamos el mensaje es súper importante, ¿no? Que llegue a más gente y que más gente se haga consciente de estas cosas. Así que te agradezco infinito, te agradecemos desde Crianza Pero un Asertiva, mensaje, ¿sí? un Adelante. mensaje. Lo estaba pensando en este momento. La tarea a veces de mamá es muy solitaria y por eso es tan importante que tengamos estos espacios reflexivos. Ahí te agradezco, Leti, Jenny, por el círculo de crianza, porque está la contención. Lamentablemente somos muy culposos porque tenemos todas estas creencias arraigadas, pero cuando las compartimos, cuando vemos que estamos en búsqueda de respuestas, que no soy solo yo, sino que hay muchas más mamás que a veces nos está costando conectarnos con nuestro hijo, en el caso de los educadores que saben que hay una problemática que nos cuesta llegar a ello, la invitación está en que nos reunamos nosotros, que podamos tener estos círculos de crianza, círculos de reflexión educativa, no sentirnos solos, porque de repente esa soledad en el momento de criar es la que más nos sabotea y tenemos todo para poder hacerlo bien y cuando estamos en el momento de poder apoyar a nuestro hijo, vienen todos esos sentimientos de culpa, de negación y ahí la conexión se Se pierde. pierde. Entonces, tenemos que apoyarnos. Eso quería decir, que apoyémonos. Qué bien, sí, muchas gracias. Para eso es que hacemos estas charlas, para que llegar de manera gratuita también, de una forma eh, voluntaria, ¿no? Por parte nuestra y por la parte de nuestros invitados y todo lo que estamos compartiendo para poder sembrar o sea, poner estas semillas en la gente y difundir este mensaje, ¿no? Intentar lo máximo posible llegar a la mayor cantidad de personas para contagiar, ¿no?
de esta forma de criar y de educar con amor, con respeto, que no se nos olvide que para aprender no es necesario sufrir, sino todo lo contrario, que se aprende mucho mejor cuando te diviertes y disfrutas de ello que cuando te maltratan o te insultan o te pegan o te hacen sufrir al final, ¿no? En una sola palabra, se aprende mejor disfrutando que sufriendo y eso los adultos deberíamos tenerlo ya bastante claro y los que alguna vez pues tuvimos esa educación tan dura y tan restrictiva, deberíamos darnos cuenta que aunque, como dicen por ahí, no salí ni tan mal, ¿no? A mí mi papá me pegaba y no salí ni tan mal, pero no salí ni tan mal, pero realmente mira dentro de ti a ver qué es lo que sí te quedó mal por ahí, porque de ahí vienen las creencias limitantes, de esas cosas, esas creencias limitantes que nos frenan para avanzar en muchos sentidos en nuestra vida. Así que bueno, no sé si quieren agregar algo más. Bueno, a mí pues me dejas en verdad reflexionando muchísimo, Ceci, acerca de este punto de poder observarnos, observar a nuestros hijos, ver cuáles son sus necesidades y cuáles son las nuestras para que a partir de ahí entonces podamos sensibilizarnos con su aprendizaje. Realmente sí, en verdad me lleva a hacer el corazón así como que, ay, cuánto trabajo hay que hacer, pero es necesario porque como tú bien lo decías, y creo que es una parte muy importante y es la razón del por qué te invitamos, el que los padres también sepamos que tenemos circuitos neuronales que están implicados, ¿sí? Y que se van moviendo de acuerdo a nuestras experiencias, a nuestras emociones, justamente para poder integrar el aprendizaje, pues eso nos puede dar una visión, ¿no? Una mayor sensibilidad acerca de lo que puede estar ocurriendo en nuestros hijos y que puede estarlos desconectando del estudio. Y partiría por esta parte que hoy me quedó mucho de esta plática contigo. El aprendizaje es algo natural, es algo que debe de ser placentero y si no lo es, pues nuestros circuitos neuronales seguramente ahí se confunden porque no está ocurriendo lo que por naturaleza debería ocurrir. Entonces, pues te lo agradezco Así es. muchísimo, Ceci. Muchas gracias. Muchas gracias a Bueno, ustedes pues, también. Gracias. pues ha llegado el final de esta charla. Les agradecemos por seguirnos, por verla y nos encantaría si tienes algún comentario, si tienes dudas, escríbelo en los comentarios debajo del video. Si ves este video, pon hashtag diferido, porque en directo no vas a estar, porque estamos solas. Así que, bueno, nada, que comentar, compartir. Recuerden que a cuantas más personas lleguemos, mucho mejor para el mundo, porque necesitamos recuperar ese mundo más amoroso, con más amor, con más placer, con más diversión, con más alegría, ¿ok? Así que comparte para que con personas que lo necesiten, que creas que lo pueden necesitar. Y bueno, aquí estamos para las preguntas. Siempre que quieras, estamos por aquí por nuestra página o por el Instagram. Y bueno, ahí preparando nuestros círculos de crianza para que ya para septiembre será el siguiente, o sea, pueden ir preparando preguntándonos por si quieren saber más de nuestros círculos de crianza, que para septiembre, finales de septiembre, octubre, tendremos el siguiente. Y bueno, no dejar de decirles que la semana, bueno, dentro de 2 semanas tendremos la siguiente charla que es con, dinos Leti, cuéntanos, ¿con quién? Vamos a tener a Arlene Gómez y ella nos va a hablar acerca de la nutrición y el aprendizaje. Entonces, bueno, pues va a venir a complementar justamente todo esto que hoy estamos y que ya hemos venido trabajando con Marce y hoy con Ceci. ¿Ok? Estupendo. Pues lo dicho, seguimos con nuestro ciclo de charlas. Acompaña a tus hijos a aprender con amor. Hoy hablamos con nuestra querida Ceci sobre la educación y te agradecemos muchísimo que
que hayas estado aquí con Igualmente. nosotras. Esperamos tenerte más veces y nada, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Ceci. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.